Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 22, si son tan amables. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Pero antes de eso vamos a orar. Mi Señor, yo quiero que el impacto de tu palabra, Señor, toque lo más profundo de mi corazón. Jamás se me olvide, sea escrita allí, tallada. Y yo te pido, Espíritu Santo, fluyes, fluye. Dice el verso 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando David huyó, porque el rey estaba endemoniado, Saúl estaba buscando para matarlo, le puso una escuadra, un ejército como de 3,000 hombres en la búsqueda. Entonces David, que para ese entonces ya era famoso por las batallas que Dios le había dado, no solamente por haber derribado al gigante, sino porque en todas las batallas había salido victorioso, más que su rey. Le tocó huir, esconderse en una cueva, un lugar de montañas secas, desierto, y algunas cuevas allí, cavernas. Y resulta que él llega allá, la familia se entera, vienen, pero también ahí en ese lugar tan terrible, tan horrible, se le empiezan a unir a David 400 personas. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? Pues ahí dice que eran personas que estaban afligidos, endeudados. O sea, eran personas que no podían vivir en las ciudades, aldeas, eran desterrados. Esa era una forma, lo que nosotros conocíamos, hoy en día existen cárceles, ¿no? Bueno, en esa época, forma de castigo era el exilio. Lo que le decían las autoridades a estas personas que eran terribles era: no lo queremos ver por acá más, porque no respondemos. Entonces ellos se tenían que ir y vivir como pudieran, exiliados, no podían estar dentro de la gente, porque eran malos, porque tenían vengadores. ¿Se acuerdan de los vengadores? Le decían: váyase, porque si lo encuentra el vengador, lo mata. ¿Qué era el vengador? Pues la persona que fue afectada por el delito, y se le daba permiso que se le encontrara, lo podía matar. Entonces ellos lo que hacían era huir sin esperanza. Eran malos, eran como la oveja negra, como lo que nadie quería. Dice que también tenían amargura de espíritu, o sea, amargados. ¿Se han visto gente que lo mira a uno así? La vida los ha golpeado muchísimo. A veces a uno le da miedo
nada les sabe a nada. No tienen ninguna razón para vivir, viven por supervivencia. Y ellos vieron en el rey, más bien en este hombre, una esperanza. Algo se les alumbró, un sueño, tal vez algo pequeño, y comenzaron a unirse a David. Y luego los vemos en el hall de la fama. Luego vemos que estos hombres fueron extraordinarios. La Biblia relata en varios pasajes que estos hombres mataron gigantes como David, que estos hombres tenían rostro de leones, que no miraban atrás. David tuvo de este grupo 70 cercanos, los cuales eran conocidos como los valientes del rey. Les tenían miedo. De ese grupo de 70 habían 30 que la gente los veía y al trote, porque eran sanguinarios. Hacían respetar a su rey, así les tocara morir en el intento. Y de esos 30 habían 3 ¿Alguna vez han escuchado la historia de los 3? Extraordinarios. Un ejército impresionante. Cuando nosotros miramos acá el primer libro de Crónicas, capítulo 12, el verso 22, capítulo 12, primer libro de Crónicas, dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. No eran solamente estos, sino que de ahí en adelante venían y venían y se añadían y se añadían, hasta volverse como el ejército de Dios. O sea que no era un ejército de un hombre, era el ejército de Dios. Así es como se forma el ejército. Todos clasifican: los amargados, las ovejas negras, los afligidos, los traicionados, los que no le encuentran sabor a nada, los que están en su peor momento, los que dicen: yo fracasé en todo, no me queda nada. Tú clasificas. ¿Y por qué Dios toma gente así? Yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que Dios tomaba al más santo, al más justo, al más bueno, pero no es cierto. ¿Y por qué Dios llama gente así? Para colocarlos de ejemplo. Y eso es algo que la iglesia casi no entiende. Dios te llamó tal vez en tu peor momento, tal vez en el tiempo de tu aflicción, de tu enfermedad, donde dices: yo ya no sé ni qué hacer. Ahí Dios te llamó. ¿Para qué? Para restaurarte, para sanarte, para bendecirte y para colocarte de ejemplo del poder de Dios.
de lo que Él puede hacer con un hombre, con una familia. David, menospreciado, el menor, cuando vinieron a ungirlo, ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta. Ni siquiera el papá, ni la mamá, y menos los hermanos. Y dice que Dios lo llama de detrás de las ovejas, porque era el empleado de todos. Y tal vez tú eres el menos de tu casa. Todos te humillan porque tal vez no has prosperado como otros, o no eres tan inteligente, o tal vez no te portas como la mayoría. Pero aún así hay esperanza para ti. Hay esperanza para todos. Y Dios está y sigue levantando su ejército en todos los tiempos. Porque no es solamente el ejército de David. Dios sigue levantando ejércitos en todas las edades. Gente que quiera. Porque era necesario que se añadieran a David. Me imagino que habrían más, pero los que se añadieron fueron esos. Tienes que añadirte. Tienes que decidir entrar. ¿Ustedes se imaginan el peor momento de mi vida? Había destruido todo lo que por años se había edificado. Quebrado, enfermo. Familiarmente sí, ni para qué les cuento. Me tocaba esconderme porque le debía plata a gente muy poderosa. Mi familia y la gente que me conocía decían: usted no es ni la sombra, hermano, de lo que era. Qué pesar. Y ese día yo fui a la iglesia y me encontré con este mensaje. Y el pastor Ricardo estaba diciendo: tu peor día es el mejor día, porque es el momento donde Dios te va a usar así, quebrantado, y va a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que tú le permitas. Y un día, decía el pastor Ricardo, así como se lo estoy diciendo, decía: un día Dios te colocará en la peña, te sacará del pozo de la desesperación, pero no para ponerte al nivel, sino para ponerte sobre la peña, para que todos vean su poder. Y ese día, al encontrarme con ese mensaje, yo lloraba y lloraba desde adentro como un gemido. Yo decía: ¿será que sí? ¿Será que voy a recuperar mi honra? Porque si hay algo que le afecta a un varón, es perder su honra, su respeto. ¿Y será que algún día alguien me volverá a respetar? El pastor Ricardo contaba, él lo contaba en el púlpito, lo ha contado muchas veces, que llegó el día donde él había cometido el peor error de su vida. Bueno, muchos errores, pero el peor, que no les voy a decir cuál era. Y ese día le falló a todos, estaba arruinado, la familia ni siquiera lo quería ver. Y dice que él salió de su casa
Y se fue caminando, llorando y diciendo: mi vida es un desastre, ¿yo qué hice? Le fallé a mi gente. Y dice que caminó cuadras y cuadras y cuadras. Tanta era la aflicción que ni siquiera se dio cuenta cuánto había caminado. Y llegó a una iglesia cristiana que estaba ubicada en Chapinero. Y ahí se acordó que uno de sus hermanos se congregaba en esa iglesia, y de la misma aflicción dijo: bueno, voy a entrar ahí a ver si hay algo de paz. Y entró y se hizo atrás. Y él estaba ahí llorando por su aflicción y por todo lo que había hecho. Y se levanta una profeta y le dice: vuélvete a mí, hijo mío, deja tu maldad y yo te recibiré. Y ese que era el peor día se convirtió en el mejor día. Hoy en día, la honra que tiene este hombre, el respeto, pero sobre todo la unción, lo que él representa para nosotros, el pueblo de Dios, pero también lo que representa para Colombia, lo que representa para el avivamiento, es extraordinario. Porque él decidió unirse a este ejército. La señorita Kuhlman, ella dice en su biografía que ella se ponía a mirar quién era ella. Una niña, ella misma lo define así: una niña llena de pecas, nada agraciada, con una elocuencia cero, pero con toda la disposición de pertenecer al ejército de Dios, con el anhelo de servirle. Y después de haber llegado a cometer un hecho fatal, se rindió. Y Dios la unge a Kathryn Kuhlman. Y ella decía: hay personas aquí que han estudiado en las mejores universidades cristianas, teólogos, y Dios me viene a usar a mí. Le tenían envidia, ¿sabían eso? Tenían que leer la biografía de ella o alguno de sus libros. Estos grandes hombres de Dios con todos los títulos, y veían cómo esta mujer llenaba coliseos. Donde ella llegara eran 15,000 adentro, 15,000 afuera. Y no era elocuente, no era una mujer que hablara y entendiera y pusiera a la gente en órbita, no, pero era muy ungida, demasiado ungida. Y ella en su biografía dice: Señor, yo no soy nada, no tengo nada de gracia, no tengo oratoria, no tengo nada. ¿Qué viste en mí? Yo soy nada. Pero si tú puedes usar esta nada, aquí estoy. El pastor Benny, yo me he leído todos los libros de él, pero sobre todo la biografía. Él nació en Israel, en Jaffa, Israel. Ellos crecieron en la tradición, una iglesia ortodoxa. Cuando ellos son perseguidos políticamente, les toca huir a los Estados Unidos. Su papá, cuando se dio cuenta que él se convirtió, le declaró la guerra, porque eso era una traición, ¿no? Que su hijo se convirtiera al cristianismo.
y toda su familia se le convirtió en sus peores enemigos. Un muchacho que ni siquiera tenía una vida normal, porque él no podía hablar, él era tartamudo, nadie quería hablar con él. Y Dios lo llama en esa situación, y él decide unirse al ejército, y Dios luego lo sana y se convirtió en el hombre más ungido de este tiempo, con un ministerio a las naciones, cubriendo los hombres más ungidos que le siguen. ¿Ustedes sabían que los hombres más ungidos de la tierra están bajo la cobertura del pastor Benny? Todos clasificamos, muchachos. Todos. Lo importante es que seas humilde. Lo importante es que entiendas que todo lo que Dios te va a dar, todo lo que Dios va a hacer contigo, toda la gloria es para Él, exclusivamente para Él. Y ya voy a terminar. El primer libro de Corintios dice: capítulo 1, verso 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo vil, de lo que no es. Dios no está buscando gente poderosa. Dios no está buscando sabios ni entendidos. Está buscando de lo vil, de lo que no es, para mostrar su gloria, para que nadie se jacte, para que nadie se altive cuando Él lo haga. Este es el mejor momento de la historia para ti. Dios te está llamando. Pastor, estoy en aflicción. Estoy para que me recojan por pedazos con cuchara. Mi corazón está destrozado. Clasificas. Este es el mejor momento. Pero es que yo no valgo nada. Yo soy el menor. Nadie me tiene en cuenta. Ni siquiera me saludan. Nadie me tiene en cuenta. Tú clasificas. Y Dios te colocará en lo alto, te dará honra, sanará tu corazón, hará lo que sea. Dios te colocará sobre la peña, te va a colocar en el hall de la fama y dirá: eso es lo que yo puedo hacer. ¿Me entiendes?
Yo leía pasajes donde los enemigos de David, o los que habían sido subyugados, ahí entre líneas decía: viene David y sus generales, y todo el mundo comenzaba a temblar. ¿Qué necesita el rey? Se postraban, les tenían miedo. Ahorita tal vez el diablo está sobre ti, pero un día te va a correr. Un día tú llegarás a cualquier sitio y el diablo y sus demonios. Llegó el hombre de Dios, llegó la mujer de Dios, llegó su ejército. Levanta tu mano. ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue lo que le dijo Pablo. Cuando tienes encuentro con Cristo y se da cuenta, le dice: ¿qué quieres que haga? Pedro, al ver la pesca milagrosa, sale del barco y le dice: apártate de mí, que soy pecador. Y el Señor le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime qué quieres que haga. Únete a este ejército. Todos clasificamos, y clasifiqué yo, clasifica cualquiera, cualquiera que desee. Cuando tú crees que todo terminó, cuando tú crees que es el fin, es cuando Dios comienza. 80 años tenía Moisés, tartamudo, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro, en un desierto. Y cuando él pensó que ese iba a ser su final, Dios se le aparece en la zarza y le dice: apenas vamos a comenzar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Vamos a adorar. Con todos los fierros vamos a adorar, muchachos. Está
Hay un sueño, hay una luz que se prende en tu corazón. Ese sueño no es el sueño de un hombre, es el sueño de Dios. Y Dios está llamando un ejército. Dios está llamando un ejército. Tú y yo todavía no sabemos lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que se rindan a Él. Todavía no lo sabemos. Ríndete. Dile: Señor, el resto de mis días solo para ti. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Presenta a tus hijos, dile: Señor, míralos. No son perfectos, tal vez tienen muchas falencias, pero ahí están. Son para ti. Haz cosas extraordinarias con ellos, poderosas. Levántalos, levántalos. David fue el hombre más poderoso de la tierra y su hijo lo superó. ¿O no fue así? Lo superó. La obra más maravillosa que se ha hecho de ingeniería sobre la tierra, el templo de Jerusalén, fue hecho por Salomón. Nadie jamás ni siquiera se ha acercado a algo tan apoteósico como el templo de Jerusalén. Dios puede llevar a tus hijos y a mis hijos a otro nivel. Conságralos, enséñales, dile: lo más grande que tú vas a hacer no es lo que vayas a hacer para el mundo, es lo que vayas a hacer para Dios. Es lo más grande. Enséñale, dile: servirle a Dios es lo más grande que tú tendrás en la vida. Más grande. Pero para que ellos te lo crean, tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Quiero que vayas con esta palabra a casa y hables con Dios seriamente. Humíllate. El que se humilla será exaltado. Dios hace habitar su espíritu junto al quebrantado y humilde. Él no te va a seguir a ti, tú lo vas a seguir a Él. Para eso se necesita humildad. No son tus caprichos. No es: Señor, esto es lo que yo quiero hacer, bendícelo. No. Es lo que Él te diga. Es lo que Él te diga. Y Señor, esta mañana te damos gracias. Y yo te ruego, aquí hay un ejército, pero detrás de estas cámaras hay otro ejército. Que se añadan, que corran al bien de Jehová, al vino, al pan, al aceite. Que corran, que vengan, que se añadan. De hoy en adelante, cada día se añadan más. Venga más ayuda hasta convertirse en un ejército poderoso como el ejército de Dios. Esa es mi oración, Señor. Y ya para finalizar, si yo no los felicito, nadie los felicita. Feliz Día del Padre a todos los papitos. Amén.
Nosotros sí nos pasaron por aceite, ¿no? Que Dios los bendiga. Ustedes no saben la carga. No solamente los varones saben lo que es eso. Uno tiene que ponerle cala de madre a la mujer, pero por dentro. Y el aguante, ¿no? Por lo menos en mi caso. El peso, la carga, todo esto. Aguantarme, digo, tener la familia. Esas cosas. La suegra, ¿no? Mentira, es hermosa la hija. Que Dios los bendiga, que hoy, aunque sea, se acuerden por allá y les digan, así, aunque sea eso. Pero decía esta mañana el pastor Ricardo, que veníamos escuchándolo en el carro, él decía, bueno, pero tenemos a alguien a quien celebrarle, a nuestro Padre, ¿no? Y dices, bueno, amén, poderoso, nos ama. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a terminar con una alabanza. Mil bendiciones.